Hoy estamos de gala para celebrar 3 décadas de innovación, esfuerzo y excelencia académica en la Universidad Tecnológica de Tabasco. Eran tiempos de retos, se compartían espacio con otras divisiones. Era usual ver a los grupos tomando clases en el edificio 1 o bajo la sombra de un árbol. La carrera de telemática evolucionó para llamarse Tecnologías de la Información y Comunicación. Desde el 2006 nos cambiamos a nuestro actual edificio número 8. 28 años después somos una división sólida, vanguardista y profundamente humana. Por lo que hemos preparado para ustedes un programa especial: Historia y evolución de la división de TIC. Y para los amantes de la evolución digital, iniciamos con una cápsula titulada Museo Tecnológico con el maestro Eligio Cachón. En los años 90 la tecnología avanzaba muy rápidamente. La combinación entre analógico y digital era más rápida y había una gran transición. En esa época la Universidad Tecnológica manejaba lo que era telecomunicaciones y lo que es informática. Y nosotros necesitábamos equipos para poder enseñar a los alumnos todo aquello que iban a necesitar para poder llegar al nivel laboral. Por aquí podemos empezar. Empezamos primeramente con el osciloscopio, que es un aparato que a nosotros nos funcionaba muy bien y nos sirve todavía funcionan estos aparatos aunque estén un poquito viejos, y nos servía para ver las señales. Podíamos ver su frecuencia, podíamos ver su amplitud y cómo se comportaban en un dispositivo que nosotros le podíamos conectar, los cuales podríamos ver más adelante. Aquí podremos tener unos generadores de señales. Estos generadores de señales nos servían para que con los muchachos hicieran sus circuitos y entonces ellos pudiesen inyectarle una energía suficiente para poder hacerlos funcionar, y junto con el osciloscopio nosotros podíamos ver cómo se comportaban esos circuitos. También la tecnología nos llevó a diferentes dispositivos. Aquí tenemos lo que era un kit de antenas. Este kit de antenas para nosotros era muy importante en aquella época, ya que juntaba lo que era la telecomunicación junto con los diferentes dispositivos que los muchachos realizaban. Y teníamos este kit de antenas en el cual nosotros poníamos una antena, diferentes tipos de antena que los muchachos realizaban, y aparte teníamos cómo medirlo. Con este aparato nosotros medíamos y ellos realizaban prácticas que eran muy importantes para que pudieran comprender cómo se propagaba una señal. Aquí tenemos también este equipo que también es una antena ya como ustedes la ven, diferente, en la cual podíamos también realizar diferentes pruebas con este equipo. Con esta antena parabólica nosotros podíamos hacer lo mismo que con las diferentes antenas, que eran un poquito más caseras. Incluso los alumnos creaban sus propias antenas, las conectábamos a esos dispositivos y podíamos ver qué tanta propagación tenían y qué tan bien las habían creado. Más adelante nos vemos estos aparatos que están aquí, y estos aparatos lo que eran son diferentes formas de transmitir. Acordémonos que estábamos haciendo la transición de analógico a digital y necesitábamos que los muchachos entendieran cómo es que se realizaba eso. Estos son circuitos ya creados, los cuales nos muestran qué es lo analógico y cómo se comprime a lo digital. Y mediante el osciloscopio, que previamente les había mencionado, podíamos hacerlos aquí, podíamos hacer las compresiones, podíamos hacer diferentes cosas con ellos, y teníamos una gama muy amplia para poder insertarlos. Como podemos ver, tenemos lo que es la AM, que es el analógico, el que nosotros anteriormente manejábamos, y pasábamos a lo que ya era FM. Entonces ahí es donde se va viendo la conversión. Avanza el tiempo y la tecnología también. Entonces nosotros tenemos que transitar a la carrera de tecnologías de la información, y los muchachos necesitan nuevos equipos. Por eso tenemos aquí los diferentes dispositivos que ahora se utilizan para la comunicación. Aquí podemos ver routers, podemos ver switches que se utilizan y que los muchachos utilizan para interconectarse y poder transmitir las señales. Sin embargo, nosotros aquí podemos ver un conmutador
que fue de los primeros que se utilizó en la universidad y fue donado hacia nosotros para que lo pudiéramos utilizar conectándole teléfonos. Aquí ya tenemos tecnología que es tecnología digital que se transmite sobre IPs. Los muchachos necesitaban hacer sus prácticas para ver estos avances tecnológicos. Y entonces nosotros tenemos aquí algunos equipos que aunque en este momento ya son obsoletos, cuando se compraron y se utilizaron eran lo último en tecnología y lo último que se utilizaba en lo que era entrenamiento. Y aquí ya podemos ver diferentes cosas. Aquí podemos ver un cautín que ellos utilizaban para poder soldar sus circuitos y poder probarlos. Y por último aquí vemos a lo que es un robot ya más avanzado, que ellos tienen la oportunidad de ver, de probar y de poder trabajar con él. Es para mí un privilegio contar con la presencia del ingeniero Enrique Pérez Vidal. Él es una persona clave en la historia de la División de Tecnologías de la Información y Comunicación. Él es el fundador de la División de Tecnologías de la Información. De esto ya hace más de 28 años. Por eso hoy queremos hacer un regreso hacia esos años para que él nos cuente pues, la historia de la división. Ingeniero Enrique, gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por atender esta solicitud que pues amablemente nos hicieron para poder dar un testimonio de cómo surge todo esto en la Universidad Tecnológica. Sí, muchas gracias, ingeniero. Quisiera empezar esta plática, ¿verdad?, con una pregunta que es esencial. ¿Cuál era la necesidad primordial que dio vida a la creación de esta división y cómo se llamó la carrera en ese inicio? Bueno, dentro de los modelos de las universidades tecnológicas, siempre para aperturar una carrera se tenía que tener lo que era un estudio de factibilidad, porque si no, no se autorizaba la carrera por la Secretaría de Educación, por el Consejo, por todas las áreas involucradas en esto. Y la necesidad primordial era empezar primero con este estudio para ver si ahora sí, el sector productivo, el sector estudiantil, ¿sí?, el sector del magisterio y el sector gobierno, todos coincidían en que esta carrera iba a tener futuro, tanto para los futuros egresados como para la Universidad Tecnológica. Y es por eso que a través de ese estudio de factibilidad, el doctor Walter Ramírez Izquierdo dice que la carrera que él quería abrir en su momento se llamaba telemática. ¿Por qué? Porque estábamos en el auge de las telecomunicaciones, del internet, de los celulares, de las redes y de todos los que eran los servidores para, en caso de lo que se tenía que hacer, que era compartir los datos de todo lo que se venía trabajando a través de las instituciones y el sector productivo. Y eso es lo que origina que el estudio de factibilidad se diera, ¿sí?, como que sí era viable, porque los empleadores decían que sí había necesidad de tener este perfil de egreso. Y la otra era que teníamos que tener, ahora sí, las tres áreas que conformaban en su momento la carrera de telemática, que era la informática, las telecomunicaciones y la electrónica, principalmente. Y eso era lo que hacía que fuera una carrera pues con mucho futuro en ese entonces, hablando del 98 prácticamente. Sí, ya hace muchísimos años, pero qué bien. Ese estudio de factibilidad entonces da inicio a la carrera de telemática. Así es. Ahora, ingeniero, platíquenos cómo recibe usted la noticia de que iba a liderar esta división. Bueno, afortunadamente, con los compañeros que estaban trabajando como directores en el área de procesos de producción, el ingeniero Arturo Pérez Herrera, y en la carrera que era la de organización de proyectos productivos y comercialización, el ingeniero Mario Ferrer, pues amablemente me invitan y me dicen que se iba a aperturar esta carrera, que no sabían todavía si se iba o no se iba a hacer, porque estaba todavía el estudio de factibilidad en puerta, y me entrevisto con el doctor Walter, ¿sí? Y tuvimos una charla muy extensa, casi de 2 horas y media, ¿sí?, platicando de qué iba a ser la carrera, para qué se iba a crear, el perfil de egreso, las condiciones en que se iba a iniciar la carrera. Y es cuando, pues ahora sí, me dice que iba yo a quedar en stand-by, pero afortunadamente hubo la necesidad de tener un profesor de tiempo completo en la división en la carrera más bien de procesos de producción,
que estaba de director el ingeniero Arturo Pérez Herrera. Y yo entro como profesor de tiempo completo, ¿sí? En julio del 97, prácticamente, ¿sí? Y ahí estando en esa de profesor, fue cuando en diciembre más o menos de ese mismo año, el doctor Walter me dice que yo me iba a ser responsable ya de lo que iba a ser la carrera de telemática, que ya el estudio de factibilidad prácticamente estaba terminado y ya me lo prestó para que yo tuviera las ideas, las bases sólidas de qué fue lo que dijeron los futuros empleadores, el sector gobierno, padres de familia y pues lo principal, nuestros futuros alumnos. Y encontró a la persona ideal para ese puesto. Muy bien, ingeniero Enrique. Oiga, ¿y bajo qué criterios seleccionó usted a los primeros profesores que iba a contratar o tener ahí en la división? Bueno, primeramente, como ya le comentaba, en la carrera de telemática se basaba en 3 áreas fundamentales, lo que era la informática, que en ese momento era el área de redes, lo que era primordial, las telecomunicaciones, sí, todo lo que era la comunicación a través de cable UTP, FTP, todo lo que estaba en auge en ese preciso momento, y lo que era principalmente pues los celulares, y la otra la electrónica, que era el complemento de todo esto. Entonces, los perfiles eran bastante necesarios tenerlos bien ad hoc a lo que se requería para las materias. Lo principal era la electrónica. ¿Por qué? Porque en nuestro estado habían pues prácticamente 1 o 2 ingenieros en electrónica, ¿sí? Muy pocos. Así es, y fue cuando en ese momento en el área de producción alimentaria estaba de hora semana mes el ingeniero José Luis Martínez Rivera, que él era electrónico y venía de una maestría del INAOE, entonces él fue mi primer profesor que recluté y ya después estuvimos buscando el área informática, ¿sí? Que eran las redes, donde tuvimos la oportunidad de tener por ahí al maestro Rafael, ¿sí? Y de ahí pues empezamos con los demás profesores, realmente empezamos con 5 profesores de tiempo completo, que en su momento pues nos ayudaron para todas esas cuestiones, ¿sí? El maestro Librado también, que a él lo tuvimos que traer de Puebla, ¿sí? Importado. De allá lo tuvimos que importar porque sí era muy importante cubrir sobre todo el área de electrónica, que venía, nuestro plan de estudio venía bien cargado para lo que era electrónica y telecomunicaciones. Redes sí había, obviamente, porque era lo que se iba a manejar más, pero el gran soporte de toda esta carrera era las electrónicas y las telecomunicaciones. Antiguamente se hacían 2 estancias y una estadía. Sí, es cierto. Entonces, la primera estancia, cuando los chicos salen a buscar estas empresas, porque no teníamos el gran número de empresas que pudieran darles cabida para la estancia, ellos mismos empiezan a participar en buscar estas empresas, algunos con familiares, algunos con amigos, y es cuando se empieza a dar a conocer el perfil que estábamos formando como telemáticos, ¿sí? En ese momento. Sí, qué gran reto. Así es. Ingeniero, ¿y cómo fueron esos primeros acercamientos para lograr convenios con empresas y qué puertas internacionales se abrieron primero para la división? Bueno, los primeros acercamientos fueron a través del área de vinculación. Tuvimos ahí, afortunadamente, muy buena respuesta porque sabíamos que no teníamos el pool de empresas que nos fueran a recibir, pues a todos nuestros alumnos. Teníamos 150 alumnos que ya estaban casi por egresar. Normalmente, pues tenían que estar todos en estancias, estadías, y fue un reto grande porque las empresas mismas empezaron a ver que sí era necesario una persona que se encargara de sus redes, de su informática, de sus respaldos, de sus servidores. Entonces vieron la necesidad y eso creo que los empresarios empezaran a voltearnos a ver. Y el caso está que, bueno, me queda muy claro el caso de éxito de un alumno, Gustavo Carrera Lara, de la primera generación. Un alumno bastante brillante, con muy buena capacidad, muy inteligente, y que bueno,
voy a contar un poquito de cuál fue su experiencia cuando llega a solicitar su estadía a Halliburton. Y ahí es donde ingresa él a esta empresa y en ese momento se estaba haciendo, pues ahora sí, las evaluaciones para lo que iba a ser el ingeniero de campo, ¿sí? Y a él lo toman como que venía a hacer la misma entrevista y el mismo, pues ahora sí, examen. Y sorpresa fue para el entrevistador y para el reclutador de la empresa Halliburton, que cuando ve sus exámenes resulta que era el de mayor puntaje. Mire. Y le preguntan, oye, ¿en qué escuela estudiaste? ¿En qué universidad? Uno dice, si estoy estudiando, dice, voy a hacer mi estadía. ¿Y qué es eso? A ver, cuéntame. Y ahí es donde él empieza a darle a conocer a esta persona, al reclutador, lo que se tenía que hacer en la estadía. Y era pues hacer el proyecto, hacer la memoria, hacer todo. Y pues que estaba supervisado por un profesor y por una persona dentro de la misma empresa. Y resulta que a él le dicen, bueno, pues fuiste el mejor evaluado y te vas a quedar aquí con nosotros. Y él hizo su estadía, pero ya prácticamente contratado. Ya le estaban pagando su sueldo. Y ya hasta después me acuerdo que le preguntamos, oye, Gustavo, ¿y cómo te va? Muy bien, dice, ya me dieron un carrito, ya me... Qué excelente caso de éxito. Sí, y ya después ellos mismos empezaron a voltear a ver dónde está tu universidad, cuéntanos, no, pues está en Parrilla, y ya se empezaron a acercar al área de vinculación, y después ellos mismos pasaron el tip a Schlumberger, y el caso es que entre ellos llegaban a hacer ya la selección de las estadías ahí en la UT, ya hasta tenían sus áreas específicas donde decían, a ver, ¿cuántos egresados va a haber? Métalos todos aquí a este auditorio y ahí los vamos a entrevistar. Excelente, pues se abrieron las puertas para esas empresas internacionales, ¿verdad? La verdad, sí, y fue gracias a esa disque entrevista para la estadía que resultó para contratación. Excelente, ingeniero. Ingeniero, ¿recuerda usted ahora un convenio clave y que siga hasta hoy día? Sí, uno de los principales convenios fue con la Academia de Cisco. Nosotros empezamos como academia local y al siguiente cuatrimestre prácticamente nos levantamos ya como academia regional, donde ya teníamos la responsabilidad a través de capacitar a más profesores de otras instituciones de UT del nivel sureste, como era pues Campeche, Quintana Roo, Yucatán, y ya todos llegaban a capacitarse a nuestra área. Y bueno, ahí sí vale la pena mencionar al ingeniero Francisco. Sí. Lo recordamos que con mucho cariño. La verdad, él fue uno de los principales ejecutores de este programa y fue con quien empezamos a trabajar todas estas capacitaciones y ahí mismo pues nos dieron la facilidad de adquirir más equipamientos de ya más actualizados, lo que eran para hacer las prácticas y también para nuestras áreas de comunicaciones que teníamos en la universidad. Y sí es cierto, este programa sigue hoy y sigue formando a nuestros chicos, dándoles lo que son ahora los badges digitales y las certificaciones que están muy ad hoc, ¿verdad? A nuestros tiempos. Claro, definitivamente. Ingeniero, ¿cuáles son sus recuerdos acerca de las primeras generaciones de los alumnos y cómo fue evolucionando estas generaciones? ¿Qué recuerda usted? Bueno, ahí sí me gustaría comentar que cuando los alumnos iban a ingresar, uno como director tenía que darles la introducción a lo que iba a ser su carrera dentro de la Universidad Tecnológica. La inducción. La inducción, lo que era el famoso curso de inducción. Ya ellos estaban matriculados, ya nada más faltaba la inducción. Y recuerdo bien que la primera generación estábamos en el auditorio y pregunté, bueno, ¿qué es televisión? ¿Qué significa para ustedes la palabra televisión? Muchos dijeron ahí algunas cosas, que es vista, que es una televisión, que es para ver imágenes, películas y todo. Le digo, bueno, pero la palabra televisión, ¿qué significa? No, pues quién sabe. No, pues tele, distancia, visión, vista. Le digo, es para una vista a distancia de programas, de lo que ustedes quieran, deportes. Y en ese momento les digo, bueno, ya vimos que es televisión, ahora díganme qué creen que sea telemática.
Y por ahí alguien contestó, no, pues es algo de informática. Bueno, sí, le digo, ¿y qué más? Y me regresé un poquito y le digo, bueno, a ver, ¿por qué están estudiando la carrera de telemática? Y recuerdo bien a una persona, un alumno, que me dice, es que se escucha muy bonito la palabra telemática. Telemática. Y le digo, bueno, sí, se escucha bonito, pero ¿qué crees que sea? ¿Qué significa? No, pues quién sabe. Y pues ahí más o menos algunos dijo, no, pues es tele, pues es distancia también. Le digo, sí, es distancia. ¿Y lo demás qué significaría? No, pues no sabían. Y le digo, bueno, tele es distancia, mática es informática o información. Es transmitir información a distancia, a final de cuentas, le digo. Y es una palabra que viene de los IUT de Francia, le digo. De allá se crea esta carrera, que es información a distancia, telemecánica, les decía yo. Y ahí muchos empezaron a ver, bueno, ¿y qué vamos a ver? Le digo, pues van a ver de todo, le digo. Si no les gustan las matemáticas, de una vez les digo, ¿sí? Ni sigan perdiendo su tiempo. Y la verdad, ahí 2 dijeron, no, pues sabe que yo me equivoqué, no quiero esto, y se salieron. Y bueno, era más o menos centrarlos en esta parte. Y ahí es donde ya los muchachos que seguían iban convencidos de que tenían que estudiar y ni modo, agarrar el toro por los cuernos y empezar a trabajar con las matemáticas, les gustara o no, pero ellos querían ser telemáticos. Y es así que afortunadamente en esa primera generación tuvimos el 97% de eficiencia terminal. Terminaron de los 150 que se inscribieron, pues prácticamente 135, 140 alumnos, porque muchos se dieron de baja antes de iniciar el cuatrimestre. ¿Sí? Y ya para nosotros, ahora sí como rubro, sí nos contaba esa parte. Ya una vez inscrito, ya te cuenta como eficiencia terminal, pero realmente tuvimos un 97%, casi 140 terminaron de todos los que ingresaron en la primera generación. Y ya después los demás, algunos se fueron quedando, reprobaban una materia, y por esa materia tenían que repetir y otro cuatrimestre, pero al final de cuentas las generaciones fueron muy buenas generaciones, la verdad, muy buenos alumnos. El caso de Gustavo Carrera fue uno de los excelentes, y hubieron muchísimos más que ahorita no recuerdo, pero muy buenos alumnos todos, y todos comprometidos. Exacto, de hecho eso le quería comentar, que precisamente los líderes de TI que tenemos hoy aquí en el estado, y de hecho incluso fuera del estado, son egresados de nosotros, de estas primeras carreras de telemática, ¿verdad? Y de las primeras generaciones de tecnologías de la información. Sí, afortunadamente hubo muy buena respuesta. Así es. Ingeniero, ¿qué sentimiento le genera saber que el modelo que usted inició sigue formando a ingenieros en tecnologías de la información? Bueno, pues son muchos sentimientos. Dentro de los más importantes, creo yo, que más que un sentimiento me queda, pues ahora sí, la parte, pues ahora sí, melancólica un poquito de haber iniciado desde cero la carrera, ¿sí? Porque fuimos la tercera universidad tecnológica que tuvo telemática, ¿sí? No había de dónde buscar, ahora sí, experiencias, solamente la UT de Nesa, que tuvo la primera carrera de telemática, de ahí la UT de Querétaro, y de ahí nosotros como Universidad Tecnológica de Tabasco, que tuvimos la tercera carrera de telemática a nivel nacional. ¿Y qué sentimientos? Pues los sentimientos más que nada, pues es quizás un poquito de orgullo del saber que los profesores que se contrataron en su momento, pues todos resultaron muy buenos profesores, excelentes, todos. Y la muestra está que ahora sí, maestra, ahí está todavía, gracias, todavía está con nosotros, bueno, con la Universidad Tecnológica, y está trabajando, y muchos de ellos también están trabajando, pues ahora sí, en todo lo que respecta a la enseñanza y compartir sus experiencias con los chicos, ¿no? Con los muchachos, ir viendo la evolución de lo que va haciendo las telecomunicaciones, las redes, y pues ya vimos todo lo que hay en la nueva actualidad, ¿sí? Ahora con las tecnologías, los celulares, la inteligencia artificial y todo, pues ya tenemos que hacer, pues ahora sí, que los muchachos realmente empiecen a seguir practicando y ahora sí, motivándose más que nada, porque lo que nosotros enseñamos o se les enseña es como las bases.
La verdad, ellos tienen que buscar más por su cuenta, definitivamente, mucho más, ¿sí? Y pues el orgullo de que pues Claro. todos los profesores y lamentablemente los que ya se nos adelantaron también eran muy buenos profesores, todos excelentes, ¿sí? En idiomas, en valores, en las tecnologías, en informática, pues la maestra Aurora, la maestra Marta, usted, pues el maestro Librado, ahora que el maestro José Luis ya está del otro lado, director, pues también prácticamente él le tocó vivir toda esta parte. Pues ahí dejó usted su semillita, ¿verdad? Y el ejemplo a seguir, por lo cual todos somos así. Así que el orgullo es recíproco totalmente. Gracias. Ingeniero, lo voy a invitar a que les dé un mensaje a los estudiantes y a los docentes de la división de TIC ahora ya, desde esta postura, desde esta posición que usted tiene. Bueno, pues para los estudiantes no hay más que pedirles que se sigan esforzando más. La verdad, yo creo que es muy importante que ellos piensen que lo que se les está enseñando ahorita es una semillita, porque en lo que respecta a la informática, a la inteligencia artificial, va a seguir desarrollándose grandemente. Y esto va a representar que ellos tengan que estudiar más, esforzarse más y sobre todo que no nada más se queden con la ingeniería, que busquen su maestría, que busquen una especialidad, que busquen, ahora sí, definitivamente ser un poco más, ahora sí, pues ambiciosos en cuanto al nivel de estudios que ellos requieren. ¿Por qué? Porque nosotros les enseñamos lo básico, pero la verdad de las cosas, ellos son los que tienen el sartén por el mango en cuanto a su enseñanza, aprendizaje, de lo que sigue y de lo que ellos quisieran ser en la vida. ¿Sí? Y pues en cuanto a los docentes, pues ahora sí, que se sigan esforzando como lo han venido haciendo, capacitando a estas personas, a estos alumnos, pues a futuros egresados, que tengan la visión de que ellos pueden ser en un momento dado lo que nos ayuden a salir de tantas problemáticas que tenemos en el área de telecomunicaciones, en las áreas de informática, y que esto va a seguir detonando, pues ahora sí, el crecimiento a nivel nacional e internacional. Y pues ustedes son los profesores los más indicados para hacer este tipo de situaciones. Ingeniero, pues muchísimas gracias por esas palabras. Gracias por compartir con nosotros esas memorias que, aparte de formar parte del archivo institucional, pues son la identidad de los que trabajamos hoy aquí y de los estudiantes que también están hoy aquí. La verdad es que entender o conocer las raíces de dónde venimos nos permiten entender, valorar y reafirmar nuestro compromiso para seguir creciendo en la división de tecnologías de la información y bueno, todos los retos que han de venir, ¿verdad?, de las nuevas tecnologías. Claro. Ingeniero, ha sido un placer estar con usted. Gracias a ustedes y espero que, bueno, todo esto sirva para dejar, pues ahora sí, la semillita de cómo nació de todo esto en la Universidad Tecnológica y cómo ha venido evolucionando y que hemos sido partícipes de muchas cuestiones, sobre todo ustedes que lo han vivido ahora sí al día a día, con las generaciones, con los alumnos y pues con todos sus compañeros. ¿Sí? Muchas gracias. Y gracias a todos los que nos acompañaron en este espacio. Gracias. Tres décadas se dicen fácil, pero cada año representan cientos de egresados que hoy transforman el mundo digital. Recordar nuestros inicios nos permite seguir innovando. Gracias por acompañarnos.